Buen día, don Francisco. Comentarle Bueno, que ya vamos a comenzar. eh, Mientras se va conectando también las otras personas. Entonces, pues nada, hola a todos, a los que se van conectando, a los que ya están conectados. Muchas gracias por volver a estar con nosotros en esta formación virtual, en este ejercicio que estamos haciendo cada 2 semanas, ya desde hace varias sesiones. El día de hoy pues estará con nosotros el socio y director de ICG Centroamérica, Ramón Canek, hablándonos precisamente de efectos en las variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera. Antes de darle el paso a Edgardo, presidente de ICG, para que haga una introducción un poco más amplia, recordarles cuáles son como las dinámicas. Este video está siendo grabado, se sube a la plataforma de ICG para que todos puedan después recuperarlo o acceder a él. Y pues nada, hoy vamos a hacer un pequeño cambio y es que durante la capacitación, la idea es que la gente vaya haciendo las preguntas que crea pertinentes. Lo que hacen es que las van poniendo en el chat y yo poco a poco, pues cuando Ramón haga sus pausas, pues yo haré las preguntas que ustedes vayan haciendo. Finalmente, les recuerdo que los que van ingresando vayan escribiendo también en el chat el país y las personas que están conectadas desde ese computador a la sesión. Esto con el fin de poder seguir llevando las estadísticas, digamos, del caso de conexiones. Entonces, no siendo más, le doy paso a Edgardo. Buen día a todos. Quiero antes que nada agradecer, como ya lo ha hecho Santiago, a todos los que gentilmente sacrifican parte de su tiempo cada jornada laboral para poder acompañarnos. La Junta Directiva, con el apoyo de nuestros socios, esto, como habrán notado, quienes nos aportan el trabajo y quienes asisten a estos eventos, son sin ningún costo, es decir, son parte de los beneficios que la firma internacional ofrece para nuestros socios y colaboradores. Por lo tanto, este agradecimiento se extiende no solo a quienes nos apoyan, no solo a la Junta Directiva, no solo a la firma internacional como tal, sino también a todos ustedes que tienen la gentileza de acompañarnos y recibir esta capacitación. Cada día esperamos siempre que el nivel de presentación y de exposiciones vaya creciendo y por ello siempre contamos con especialistas en el área que se desarrolla las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Esta ponencia estará a cargo de nuestro socio director Ramón Adolfo Canek Pinelo, que como bien lo comentaba también Santiago, hay que recalcar que él es socio fundador de ICG Centroamérica. Pero antes decirles que él es contador público y auditor, es graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene posgrados en finanzas y administración en la Universidad de Miami. Además, como ya dije, no solo es socio fundador y director de ICG Centroamérica, sino que también es socio fundador y director de RC Consultoría Corporativa de Centroamérica. Él es consultor independiente a nivel nacional e internacional en las áreas de finanzas y administración fiscal. También gerencia de entidades financieras, es asesor de diferentes compañías a nivel nacional e internacional, es auditor de diferentes entidades lucrativas y no lucrativas en los sectores comercio, industria, construcción y finanzas. Además, dentro de sus actividades, es miembro de los consejos de administración de diferentes empresas comerciales, financieras, de servicios. Entre ellas puedo citar la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala. Como si fuera poco, también es catedrático universitario a nivel de maestrías, con especialidad en Derecho Tributario y Derecho Corporativo. Comparte ese, o mejor dicho, apoya en la universidad también, realizando como facilitador de cursos contables, administrativos y tributarios. Ha sido secretario general de ICG durante el periodo comprendido del 2004 al 2005 y en el siguiente periodo del 2005 al 2006 ejerció el cargo de presidente de la firma internacional. Como pueden ver, su palmarés es amplio, extenso, tiene toda la pericia y el conocimiento en este tema que va a desarrollar, algo que faltó en su currículum, pero puedo decirlo con propiedad, tiene una vasta experiencia en el área de las microfinancieras, el área financiera es su pericia. Y además es un gran amigo, es un socio muy querido de la firma y por lo tanto le cedemos la palabra para que nos comparta su conocimiento. Bienvenido, Ramón.
Ok, de nuevo entonces, buenos días a todos. Un saludo de Guatemala en Centroamérica. Agradecemos la introducción que hace nuestro presidente. Hoy es un tema por sencillo, si lo vemos desde el punto de vista teórico, pero complicado en función de cada uno de los países. ¿Dónde se complica más? Porque cada uno de nosotros en los países tiene diferentes legislaciones. En algunos otros, como el caso nuestro en Guatemala, no tenemos una obligatoriedad internacionales. Por lo regular, los dictámenes se emiten bajo normas contables, bajo una perspectiva fiscal. Entonces ya eso está cambiando. La dinámica, les planteaba a nuestro presidente que tuvimos un cambio a ir conociendo durante el avance de la plática algunas experiencias que puedan ustedes compartirnos, ya que en sí, la limitación que vamos a tener es que es un concepto práctico que lo estamos llevando a una presentación muy teórica. Haremos lo posible por transmitir el concepto básico y a nivel general de lo que es la NIC 21. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que son los temas. Podríamos hablar de la introducción, beneficios que tiene el uso de las NIF, el objetivo que tiene ya NIF, la NIC 21, cuál es el alcance, las definiciones. Pensamos en poner un poquito de definiciones porque la parte que corresponde a algunas expresiones que se utilizan, si uno los lee solamente así, se entienden diferentes. Entonces, la norma incluyó una serie de definiciones para que todos entendamos lo mismo. Hay un registro inicial de transacciones, informaciones al final del periodo, las diferencias de cambio, cómo surgen, el uso de la moneda de presentación y la diferencia que puede existir con la moneda funcional y los efectos impositivos. Efectos impositivos, pues, excuso decirles desde ya que vamos a tener también las limitaciones que varían en función del país al que corresponden. Si nos colaboran en este sentido, pues bienvenido. Entrando ya en el concepto de lo que corresponde a las normas internacionales de información financiera, IF por sus siglas en inglés, pues son estándares de contabilidad que las promulgó el International Accounting Standard Board, que establece requisitos para reconocimiento, medición, presentación, información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que puedan afectar a una compañía, a una empresa, y que de alguna manera se reflejan en los estados financieros. Si hablamos de normas de contabilidad, pues pensamos de que estas se rigen a nivel mundial. En Estados Unidos, pues no es así. Hay una combinación de estas, porque la que funciona en Estados Unidos son las US GAAP, que varían en alguna forma y son obligatorias más que todo, en este caso, a empresas que van a bolsa de valores y sí tienen que tener estándares muy rígidos en este sentido. Como les explicaba a un principio, nosotros en nuestro país aún no es obligatorio a nivel legal. Entiendo que en varios países en Centroamérica sí lo es, o está iniciándose ya un proceso de obligatoriedad que, pues bueno, nosotros no lo tenemos aún, más que desde el punto de vista técnico. ¿Qué beneficios tiene aplicar estas normas? Pues da accesos a mercados de capital, como les contaba al principio, en el caso nuestro, los bancos ya no están autorizando préstamos de determinado monto si no están expresados en NIF y van auditados bajo ese mismo concepto. Nos da transparencia en las cifras porque permite entender bajo criterios uniformes qué está registrado en cada cuenta. Hay países, me parece que El Salvador sí tiene
una nomenclatura aprobada previamente a cada una de las empresas. Nosotros, por ejemplo, no la tenemos. Entonces, cada contador aplica sus conceptos y sus criterios para efectos de contabilización. Entonces, ya se imaginan la variedad de conceptos que existen. NIF da esa uniformidad y elimina la parte de criterio en algún grado. La información, pues, se vuelve consistente, comparable de un periodo a otro, con compañías similares, pues es fácil poderlas ir comparando. Se habla el mismo lenguaje, por eso mismo estamos incluyendo algunas definiciones para de dónde unifica este lenguaje para que todo se vaya comprendiendo dentro de este mismo concepto. También, ya desde cara a la empresa, pues la toma de decisiones se hace sobre bases más razonables, no ya sobre estimaciones y criterios uniformes a criterios dispersos, ¿verdad? Y al final, lo que representa la contabilidad al final del camino son 3, 4 papelitos, pues simplifica hacerlos. O sea, todo el trabajo del mes se simplifica en hacer 3, 4 papelitos. Y estos pues simplemente conllevan a un entendimiento y porque es más simple el poderlos ir comprendiendo al tener ya una base uniforme. ¿Cuál es el objetivo? En el caso ya entrando a la que es la NIC. ¿Qué sucede con las entidades? ¿Me pueden decir ustedes, hay países que no tienen el problema de aplicación de la NIC 21 debido a que están dolarizados? Fíjense que no. Sí tienen el problema porque se aplica no solamente a transacciones locales, sino a transacciones que se hacen hacia el exterior. En el caso nuestro, el Quetzal, para efectos de aplicación de transacciones en moneda extranjera, tiene tipos de cambio, tiene un tipo de cambio de referencia. Sin embargo, en el mercado hay tipos de cambio, no distan mucho. El tipo de cambio de referencia que maneja la banca central es calculado sobre los valores de mercado. Pero el tipo de cambio de referencia sirve para pagar impuestos, para elaborar facturas. Nosotros podemos en Guatemala tener facturación en cualquier moneda. La usual, pues es dólar y por supuesto la local, pero podemos hacerlo si queremos en euros, si queremos en cualquier moneda que se les ocurra, se puede hacer. Sin embargo, hay que anotar el tipo de cambio. O sea, la NIC es aplicable no importa en qué se haga. ¿Cuándo se aplica? Cuando se realizan transacciones en moneda extranjera o se tienen negocios en el extranjero. ¿Qué puede incluirse en negocios? Pues podemos estar hablando de subsidiarias, podemos estar hablando de empresas hermanas, empresas afiliadas. En algún caso pueden ser hasta empresas que tengan cierta exclusividad para efectos de la distribución, venta del bien o servicio que se trate. Aquí ya podríamos entrar a hablar hasta de estudio de precios de transferencia que hablamos en anterior presentación, que podría esto también entrar a manejarse dentro de este sentido y la conveniencia de que la aplicación de la norma se haga correctamente. En atención a todo este tipo de negocios, pues el Consejo de Normas Internacionales emite la NIC 21. Esta ha sufrido algunas modificaciones y lo que hace básicamente es suministrar guías sobre el método de conversión de las monedas que estén en juego, así como determinar cuál es la moneda funcional, cuál es la moneda de presentación, cuál es la presentación en los estados financieros, en qué momento en el estado de resultados va como parte de los resultados o bien va como otros resultados de operación, el ORI. De todo esto, lo único que deben de excluir son cuando se trata de instrumentos financieros. De ahí no tiene otras excepciones, salvo que exista alguna norma específica al punto que se vaya a tratar. De lo contrario, esta norma se aplica a nivel general.
Cuando hablamos de, en general, ¿qué es esto? En resumen, una entidad puede llevar actividades en el extranjero de dos maneras: tener negocios o hacer transacciones. ¿Cómo se incorporan estos en los estados financieros? Pues las transacciones en moneda extranjera, los negocios, y el conflicto acá viene a cómo convertirlos, qué tasa debemos de usar, la manera de informar estos en los estados financieros. ¿Cuál es el alcance que tenemos en esta norma? Pues básicamente lo que hemos comentado, cómo convertir los resultados y la situación financiera de los negocios en el extranjero. Puede ser que haya contabilidades, por ejemplo, y perdonen que hable más en el caso nuestro, en Guatemala, por eso les decía, si nos comparten experiencias sería ideal. Nosotros tenemos una moneda local, funcional, que es el quetzal. Solamente podemos llevar contabilidades en quetzales para efectos legales. No, no está prohibido que se lleve una contabilidad, llamémosle paralela, pero dentro de la misma identificación de transacciones en moneda extranjera, pero esta sirve para solamente información. Hay países en que pueden llevar su contabilidad en la moneda que quieran, simplemente hacen cambios o conversiones al momento de presentar impuestos. En el caso nuestro tenemos que presentar todo en la moneda en que funcionamos, o sea, la moneda funcional. ¿Por qué los vamos a cambiar? Porque los estados financieros, vamos a cambiar la presentación o la conversión de los resultados y la situación financiera, ya sea porque vayamos a consolidar, porque exista una consolidación parcial de las cifras, o porque exista un método de participación. Dentro de las definiciones, para hablar de conceptos generales y de lo que se usa mucho dentro de esta norma y que muchas veces los contadores usamos y que suena a jerga, que básicamente lo que representa es lo siguiente. Tasas de cambio, pues la tasa de cambio es la relación de cambio entre dos monedas. Por ejemplo, la tasa de cambio de hoy para Guatemala es de 7.70, me parece, por $1. Entonces nosotros expresamos, por ejemplo, hacemos nuestra contabilidad para registrar $1 y lo registramos en 7.70. Entonces la tasa de cambio para nosotros son 7.70. Si vamos a hacer transacciones ya al sistema financiero, pues tenemos una tasa de cambio que es de compra o de venta para efectos de negociación de monedas, que es otra cosa. La tasa de cambio de cierre, pues es la tasa de cambio de contado existente al final del periodo. Esto es importante porque estas tasas son las que vamos a utilizar al cierre y al momento de que convertimos estados financieros de una moneda a otra. Por ejemplo, si mi casa matriz está en los Estados Unidos y yo le tengo que mandar estados financieros, yo tendría que convertir mis estados financieros de quetzal a dólares. Entonces, la tasa de cambio de cierre es una de las que voy a utilizar en este cambio. Las tasas de cambio de contado, pues son básicamente la tasa de cambio que se usan con las entregas inmediatas de pago que se puedan utilizar. Y la diferencia de cambio, pues surge de aplicar a un determinado número de unidades de moneda diferentes tasas de cambio. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos una tasa de 7.70, va a ser nuestra tasa de cierre, pero posiblemente para julio estemos en 7.65. Y nosotros vamos a decir, qué optimista es con el quetzal. Nuestra moneda fluctúa de esa manera. A veces sube, a veces baja. Pero, entonces, ¿qué sucede? Para expresar el quetzal que teníamos registrado a 7.70, cuando lo vamos a expresar ahora al finales de julio, ya no va a ser 7.70, va a ser 7.65. Esto nos va a reflejar una diferencia de cambio que, dependiendo del tipo de transacción,
que reconocerse en diferente forma en los estados financieros. Cuando hablamos de moneda extranjera, depende. Alguien me decía si por ejemplo, en el caso nuestro, el quetzal, ¿es divisa? Sí, es parte de las divisas, pero para efectos de manejo, en este concepto es cualquier otra moneda que sea distinta a la funcional. En el caso nuestro, de nuevo, el quetzal es nuestra moneda funcional, cualquier otra moneda para efectos de registro son moneda extranjera, sea dólares, sea yenes, sea cualquier otra. La moneda funcional, pues es la moneda que se utiliza en el entorno económico principal en el que opera la compañía. O sea, la que utilizamos todos los días y en la que expresamos normalmente nuestros estados financieros. La moneda de presentación es la moneda en que se presentan los estados financieros. Es el ejemplo que les ponía. Puede ser que mi casa matriz está en Estados Unidos, entonces mis estados financieros, mi moneda de presentación a los Estados Unidos va a ser en dólares americanos. No lo van a comprender si les envío solo quetzales. Valor razonable. Pues es el importe por el cual puede ser intercambiado libremente un activo. ¿Cómo nos sirve todo el valor razonable? Nos sirve cuando hacemos conversiones, porque al convertir, hay aplicación de tasa de cierre, por ejemplo, cuando son valores convertibles inmediatos, hay valores que se aplican a una tasa histórica y hay valores que se aplican cuando se hace la conversión por un valor razonable. Lo vamos a ver, un ejemplo un poquito más adelante. Partidas monetarias, pues es lo que obviamente indica su nombre, pues son unidades monetarias en efectivo, pasivos, activos, que se van a recibir o que se van a pagar. Negocio en el extranjero, pues de alguna manera ya lo platicamos, es toda subsidiaria, asociada, negocio conjunto, sucursal, que la entidad que informa pues tienen fuera del país en que opera. Grupo, por lo regular, compañía, sino varias, y esto es la manera en que lo denomina la norma como un grupo. ¿Cuál es? Por lo regular, pues tienen una controlada y están todas sus subsidiarias. ¿Quién es la que por regular informa? Pues es la controladora. Puede ser de que existan N número de monedas funcionales y todas tienen que llevarse a la moneda de presentación sobre la cual se va a consolidar. Puede ser que la moneda de la controladora tampoco sea la moneda en que van a presentar. Por ejemplo, que una empresa en X país tenga subsidiarias, qué sé yo, en toda Centroamérica. Entonces, todos los países, en Guatemala van a ser quetzales, El Salvador pues ya está en dólares, Honduras lempiras, Nicaragua córdobas, y en Costa Rica el peso. Entonces, en todas esas monedas hay que convertirlos porque todas las monedas funcionales son diferentes. Se trasladan a la moneda de la casa controladora, que va a ser dólares. Pero hay otro detalle. Puede ser que esta controladora no presente estados financieros en dólares, sino que los vaya a presentar en euros. Entonces, se dan cuenta, son diferentes pasos los que se van siguiendo para poder hacer este cambio. Y la inversión en un negocio, la inversión neta, es el importe que corresponda a la participación de la entidad que presenta estados financieros. Recuérdense que una empresa no necesariamente tiene una participación total dentro de lo que corresponde a la propiedad de la empresa. Puede ser que tenga un 20, un 25, un 50%. Entonces, para efectos de conversión y consolidación, tiene que considerarse el concepto de la inversión neta en este negocio. Si hablamos del registro, ¿cómo podemos definir una transacción en moneda extranjera? Pues pueden ser compra de bienes o servicios cuyo precio se conviene en moneda extranjera. Desconozco si todos los países pueden convenir
facturar en cualquier moneda, nosotros sí lo podemos hacer. Podemos facturar en cualquier moneda, incluso pueden fijarse sueldos, pueden fijarse honorarios en cualquier moneda. Por eso es tan que se convierte así como interesante para efectos de estados financieros en moneda funcional. Tiene mucha aplicación a través de sus operaciones diarias. Presta o toma prestados fondos si los importes correspondientes se establecen por cobrar o por pagar en una extranjera. Todas las empresas que tienen transacciones en el exterior, por lo regular, manejan financiamientos. En Guatemala podemos tener préstamos al igual en cualquier moneda. Puede ser moneda funcional, o sea, en los quetzales, puede ser en dólares. Incluso hay bancos que ya se animan a prestar en euros. Lo que varía en este caso pues son condiciones y son básicamente la tasa de interés. También adquiere o dispone de activos, incurre o liquida pasivos siempre que estas operaciones se hayan convenido en moneda extranjera. O sea, todas aquellas transacciones que sean diferentes a la moneda funcional entran dentro del campo de esto, salvo lo que habíamos hablado de instrumentos financieros, que es objeto de otra norma. ¿Cómo se registra la transacción? Pues se va a registrar en el momento de reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación del importe de la moneda extranjera a la tasa de cambio a la fecha de transacción. De nuevo el ejemplo. Si hacemos una transacción hoy que se factura a un quetzal y está a 7.70, pues nuestra moneda funcional es el quetzal, estaríamos registrando 7.70. ¿Cómo se presenta esto al final del periodo? Pues las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio de cierre. Ojo, partidas monetarias. Léase todo lo que son cash, por lo regular todo lo que son valores de inmediata disponibilidad expresados en moneda extranjera. Las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos. ¿Quiere decir esto? Si compramos una máquina en el exterior que nos costó $1, pues lo vamos a registrar a la tasa de cambio que estaba en aquel entonces, que puede haber sido 8 incluso. 8 por $1, esa la estaríamos registrando hoy a un 8 por $1. Y ese sería el valor para partidas no monetarias. Léase activos fijos. Las partidas no monetarias que se mida el valor razonable de una moneda extranjera se convertirán utilizando tasas de cambio a la fecha en que se determine el valor razonable. Se me ocurre valor razonable, pues, un inmueble que se esté revaluando durante el periodo, pues se toma una tasa a la fecha en que se revaluó y a esa fecha pues se está tomando el nuevo valor en la tasa funcional. Para determinar los importes en libros de una partida se tendrá en cuenta además otras normas que no son objeto de esta plática, principalmente las relacionadas con propiedad, planta y equipo y valores financieros. No sé si hasta aquí hay alguna duda o seguimos. No, Ramón, hasta el momento no, podemos seguir. Ok, perfecto. Perfecto, gracias. Dame un segundo. Igual quiero recordarle a todos los que se han ido conectando que la idea es que puedan ir haciendo preguntas y no necesariamente esperen hasta el final. Si lo desean, a través del chat las van poniendo y las vamos haciendo. Ok, gracias. La idea de esto no solamente que sea una plática del lado mío, sino poder compartir las experiencias en todos los países, de manera que esto se vuelva muy enriquecedor en la parte de conocer cómo operamos en todos lados. Ok. ¿Cuándo surge una diferencia de cambio o cambiaria? Surge una diferencia de cambio cuando se tienen partidas monetarias que como consecuencia de esa misma transacción
se haya producido una variación en la tasa de cambio entre la fecha de la transacción, la fecha de liquidación o bien la fecha de presentación de los estados financieros. Por ejemplo, si yo vendí hoy algo a un quetzal, para fin de mes, y hoy 7.70 y a fin de mes está 7.65, yo tengo una variación y surge una diferencia de cambio para efectos de presentación. ¿Qué sucede si el próximo mes esa factura me la pagan? Puede ser que el tipo de cambio esté ya en 7.75, entonces surge una nueva diferencia de cambio. En un lado pues va a ser pérdida, en el otro lado puede ser calificada como utilidad. Entonces, bajo ese concepto es cuando se liquide en el mismo periodo contable en que ha ocurrido toda diferencia de cambio, se reconocerá en el periodo. O sea, no se va a dejar sin hacer la adecuada evaluación de un periodo a otro porque los estados financieros estarían dejando de evaluar correctamente. Cuando la transacción se liquide en un periodo contable posterior, la diferencia de cambio reconocida en cada periodo, o sea, mensualmente por lo regular, hasta la fecha en que se liquide, se determinará a partir de la variación que se haya producido de tasas en cada periodo. Suena complicado, pero es sencillo. Si yo vendí hoy, hay una diferencia de cambio a fin de mes, va a haber otra diferencia a fin del mes de julio y así sucesivamente. Y no liquidé la cuenta por cobrar, es algo moroso a mi cliente, y pasó el cierre. Va a haber una diferencia de cambio al 31 de diciembre. Me pagaron en enero. Ya hay una variación de cambio acumulada. Y en enero, cuando me paguen, va a haber una variación de cambio. Puede haber una variación de cambio con relación al valor que traigo registrado. Todo lo que tengo registrado al 31 de diciembre se reconoce dentro del periodo 2019. La variación que surja en el periodo siguiente, en el 2020, pues se reconocerá en ese periodo. A eso se refiere la norma con esto. El importe, para efectos de continuar con la diferencia cambiaria, de algunas partidas se termina comparando dos importes distintos. Por ejemplo, el importe de inventarios es el menor entre el costo y el valor neto realizable. Entonces ahí ya tienen una variable con relación a cuál va a ser el valor en moneda funcional que van a utilizar ustedes para hacer el cambio y presentación en los estados financieros. Otras normas que rigen el reconocimiento de algunas pérdidas o ganancias en el otro resultado integral son, por ejemplo, pérdidas o ganancias surgidas por la revaluación de propiedades, planta y equipo, que de alguna forma ya lo comentamos. Cuando los activos se miden en moneda extranjera, esta norma requiere que el importe revaluado sea convertido utilizando a la fecha, la tasa a la fecha en que se determine el nuevo valor, lo que producirá una diferencia de cambio. El mismo ejemplo que les comentaba, hay una diferencia de cambio cada vez que ustedes están emitiendo estados financieros y esa partida en moneda extranjera no se liquida. Y dependerá si es una transacción de operaciones normales o no, que se registre como otro resultado integral. O sea, otro resultado en el ORI, otro resultado integral. Cuando la entidad lleve registros contables en una moneda diferente a su moneda funcional, como les digo, nosotros no lo podemos hacer. ¿Qué sucede? ¿Qué quiere decir esto? Si alguna empresa lleva sus registros contables, por ejemplo, en Guatemala, que los lleve en dólares, para nosotros sería un registro auxiliar. Puede ser que en otros países sí pueda llevar en dólares su contabilidad y poder presentar estados financieros en su moneda funcional del país. Entonces, sus estados financieros, bajo esa línea, va a convertir todos los importes a la moneda funcional. No se queda absolutamente nada para efectos de esto. O sea, si yo llevo mi contabilidad en dólares y lo quiero convertir a la moneda funcional, en este caso del ejemplo que hemos venido
mencionando serían quetzales, tengo que convertir todos los valores que integran los estados financieros. Como resultado, se obtendrán los mismos importes en términos de moneda nacional que se hubieran obtenido si las partidas se hubieran registrado en dicha moneda. En este caso, no pueden existir mayores variaciones de cambiarias debido a que es el mismo estado financiero el que se está cambiando de una moneda a otra. Por ejemplo, las partidas monetarias se convertirán a la moneda funcional utilizando las tasas de cambio de cierre. O sea, la caja, el banco, lo van a convertir a la moneda funcional, a la tasa de cierre. O sea que en este caso es inverso. Si yo estoy registrando a $1 para efectos de cambio, en el caso de Guatemala, tengo que multiplicarlo para llevarlo a quetzales por el tipo de cambio, 7.70. Entonces registro 7.70 en mi caja. Si fuera al revés, pues sería dividirlo dentro de los 7.70, dentro del valor, en este caso es 1. Y las partidas no monetarias que se midan al costo histórico se convertirán utilizando la tasa de cambio correspondiente a la fecha de la transacción que originó su reconocimiento. La entidad puede presentar sus estados financieros en cualquier moneda. En las normas no lo restringen en ese sentido, más que la legislación o las normas contables que puedan haberse agregado a las normas internacionales. Como en algunos países, algunas por cuestiones legales, la norma internacional tiene un agregado o alguna modificación. Si la moneda de presentación difiere de la moneda funcional, debe convertir sus resultados y la situación financiera a la moneda de presentación elegida. Puede ser de que no sea la moneda funcional, puede ser en la moneda que se quiera, como el ejemplo que les presentaba, una entidad que tenga su sede en Honduras, presenta en lempiras. Puede ser que yo, controladora, esté en Guatemala, tengo que llevarlo para efectos en Guatemala a quetzales. Pero si yo tengo una controladora más en Estados Unidos, estos mismos estados financieros van a ir a convertirse a dólares. Y el ejemplo que se anota acá es cuando está formado por entidades con monedas funcionales diferentes, habrá que expresar los resultados y la situación financiera de cada entidad en moneda común a fin de presentar estados financieros consolidados. O sea, no puedo presentar estados financieros si no llevo a una moneda común. Las diferencias de cambio pues se reconocen en el resultado porque las variaciones de la tasa de cambio tienen un efecto directo, pequeño o nulo, en los flujos de efectivo presentes y futuros derivados de estas actividades. El importe acumulado en las diferencias de cambio se presenta en un componente separado del patrimonio hasta la disposición del negocio en el extranjero. Aquí hay dos conceptos. ¿Se recuerdan? Al principio hablamos de que la norma era aplicable a transacciones y a negocios. Si hablamos de transacciones, todas las variaciones cambiarias van a ir al resultado. Si son transacciones que son manejadas dentro, por ejemplo, una facturación, si es algo normal dentro de las operaciones, van dentro del resultado, dentro del estado de resultados integral. Si no, va a otros resultados integrales. Si está el otro caso, si estoy consolidando variaciones y surgen variaciones con otra empresa en el exterior, esas variaciones van al patrimonio hasta que se liquide el negocio de que se trate. Cuando las diferencias se refieren a un negocio en el extranjero que se consolida y no se está participando en su totalidad, pues las diferencias de cambio surgidas en la conversión que sean atribuibles a las participaciones no controladas que se atribuyan a la misma y se reconocen como parte de las participaciones no controladas en el estado
consolidado de situación financiera. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto se refiere cuando la propiedad de la empresa no es del 100%, sino que existe una participación parcial dentro de esta propiedad para efectos de consolidación. ¿Qué sucede cuando hay inflacionaria? Aquí hasta creo que me faltaron letras, es muy larga la palabra. Y los resultados de la situación financiera de la entidad cuya moneda funcional corresponde a una economía hiperinflacionaria, se convierten a una moneda de presentación diferente, utilizando lo siguiente. Los importes activos, pasivos, partidas de patrimonio, gastos e ingresos, incluyendo también las cifras comparativas. Ojo a esto, incluyendo también las cifras comparativas. O sea que cuando se presentan estados financieros en este tipo de economías, no solamente se hace un cambio para efectos de presentación en el ejercicio, sino en las cifras que se estuvieran comparando. Se van a convertir, en este caso, a la tasa de cambio de cierre correspondiente a la fecha del cierre del estado de situación financiera más reciente. Pueden existir casos en que los importes sean convertidos en una economía. ¿Cómo les explico? Pueden haber casos en que la conversión de los estados financieros vayan hacia estados financieros convertidos a una moneda de una economía que no sea hiperinflacionaria. O sea que, vamos a decir que el quetzal está en una economía de su primero Dios, no. Pero si fuera así y se convierten a dólares, estas cifras serán las que fueron presentadas como importes corrientes del año en cuestión. ¿Qué quiere decir esto en resumen? Que si yo hago un cambio de presentación a una moneda, llamémosle dólar, cuando yo haga el cambio en el siguiente ejercicio, ya el cambio de estas cifras, yo ya no las haría, sino que presentaría las del año anterior, que fueron presentadas en su momento. Es decir, estos importes no se ajustan a estas variaciones posteriores que se hayan producido en el nivel de precios o en las tasas de cambio. Suena complicado. Si hay alguna duda, pues me comenta. ¿Cómo se integra un negocio en el extranjero? ¿Qué es la otra parte? Hasta acá hemos visto transacciones. En este caso es integrar un negocio en el extranjero. La integración de los resultados y de la situación financiera de un negocio en el extranjero o los de la misma que informa seguirán los procedimientos normales de consolidación, como por ejemplo la eliminación de saldos y transacciones entre grupos. O sea, la forma de consolidar no cambia. Siguen eliminándose transacciones que sean recíprocas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inversiones interempresas. El procedimiento para efectos de la aplicación de las normas sigue siendo igual. Hay una salvedad en ese sentido, y es que cuando un activo monetario o un pasivo dentro del grupo, ya sea de corto o largo plazo, no pueda ser eliminado contra el correspondiente pasivo o activo, sin mostrar en los resultados las variaciones de las tasas dentro de los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser de que dentro de las transacciones, cuando se haga la reexpresión, hayan variaciones de cambio al momento en que se presente la cuenta por pagar y la cuenta por cobrar. Esta variación no se puede eliminar, sino que se llevan la presentación a los estados financieros. De acuerdo con esto, los estados financieros consolidados, la diferencia de cambio se reconocerá en el resultado, no como parte en sí del patrimonio. O si esa variación de cambio se deriva de inversiones,
sí se va a reconocer dentro de otro resultado global. O sea, si son parte de las transacciones normales de la entidad, va al resultado de la entidad. Si son inversiones no relacionadas con el quehacer diario de la compañía, se hace el registro dentro del estado de otros resultados integrales. Y se acumulará en un componente separado del patrimonio hasta la disposición del negocio. Cuando los estados financieros del negocio en el extranjero y de la entidad que informa son de fechas diferentes, o sea, por lo regular todas las compañías cierran el 31 de diciembre, pero hay algunas que tienen gestiones en su operación que hacen que cierren en septiembre o cierren en junio. Entonces, ¿qué dice la norma al respecto? Y no crean, es más frecuente de lo que pensamos. En este caso, es frecuente que el negocio en el extranjero prepare estados financieros adicionales con la misma fecha que la entidad que informa. O sea, hay que elaborar estados financieros para un periodo similar a la compañía que está informando. Supóngase que existe una persona que no quiere hacer los estados financieros. De nuevo, ya con este nuevo periodo, ¿y qué nos dice la norma? Pues dice que permite la utilización de fecha de presentación diferentes siempre que esta variación efectuar los ajustes que sean representativos o que tengan efectos significativos dentro de las cifras. O sea, podemos, si tengo un cierre en octubre y yo voy a hacer una consolidación a diciembre, puedo utilizar los estados financieros para consolidar a diciembre los que están hechos a octubre. Sin embargo, debo agregar todas aquellas transacciones que sean significativas. Una venta muy grande, una adquisición de un activo o una adquisición de un pasivo muy grande. Tendríamos que reflejarla. En el caso de activos y pasivos del negocio en el extranjero se convertirán a la tasa de cambio de cierre del periodo sobre el cual se informa el negocio en el extranjero. Se practicarán también ajustes por las variaciones significativas en las tasas de cambio hasta el final del periodo sobre el que se informa a la entidad. Este mismo procedimiento se utiliza para aplicar el método de la participación a las asociadas y negocios conjuntos. O sea, en donde no tengamos necesariamente una participación del 100%. Lo mismo que habíamos hablado. Cuando hablamos de efectos impositivos, aquí es un tema un poco complicado. Si hablamos de las variaciones de cambio, hay países en los que no se aceptan que las diferencias de cambio puedan ser deducibles de impuestos. O si son pérdidas. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, tuvimos el caso en que no eran deducibles las pérdidas, pero sí eran grabadas las ganancias. Por supuesto, ahí había un problema de equidad tributaria y bueno, era parte del trabajo que teníamos que hacer en el sentido de pelearlo, debido a que no, la administración tributaria pues simplemente lo aplicaba. Hay otros países en los que las ventas, si se quedan por cobrar, deben de ajustar los valores del impuesto al valor agregado o el IVA o VAT, no sé. Si este valor no es cobrado de inmediato a la fecha en que este valor se esté ejecutando. O sea, es grabado en su diferencial si se incrementa, pero no sirve de crédito cuando este se reduce. O sea, hay una serie de conflictos en la aplicación de los aspectos legales. Ahí sí nos pueden compartir experiencias en ese sentido. Las nuestras, como le digo, pues tienen algunas contradicciones para efectos de reconocimiento de variaciones cambiarias. En resumen, al preparar estados financieros, cada entidad con negocios en el extranjero, como una controladora, un negocio en el extranjero como tal, debe de considerar
primero, cuál es su moneda funcional. Y luego, cuál va a ser la moneda en que va a presentar sus estados financieros. Luego tiene que determinar las partidas a convertir en moneda extranjera a la moneda funcional o bien a la moneda de presentación a la que van a ser entregados los estados financieros. Y la otra es la forma en que se van a informar los efectos de esta conversión, ya sea dentro del estado de resultados o dentro del estado de la situación financiera. ¿Qué debe revelarse para efectos de esta norma? El importe de las variaciones de cambio reconocidas en el resultado del periodo. O sea, ¿qué se reconoce como parte del resultado? Las diferencias de cambio netas que son reconocidas en otro resultado integral y acumuladas en un componente separado del patrimonio, así como la consolidación entre los importes de estas diferencias al principio y al final del periodo. La razón de utilizar una moneda de presentación diferente a la moneda funcional. Razones de cambio de la moneda funcional, porque en un momento dado no se lleva los estados financieros en la moneda funcional, sino en otra moneda. Cuando una entidad presente sus estados financieros en una moneda que sea diferente de su moneda funcional, señalará en sus estados financieros que son conforme NIF si y solo si cumplen con la NIC 21. De lo contrario, si hay cualquier variación a la aplicación de esta norma, los estados financieros no son elaborados de acuerdo a normas internacionales de información financiera. O sea, de lo contrario sería un espejismo lo que nos están presentando. A continuación les estoy presentando un estado de resultados, básicamente para que tengan una idea del estado de resultados como tal y la forma en que se maneja el otro resultado integral. En este caso pueden ver en la primera línea ganancias y pérdidas por convención de estados financieros en el extranjero, ganancias y pérdidas actuariales, cambios en el BR de los instrumentos de cobertura, participación en el otros resultados integral de asociadas. Esta es la manera en que se presentan en el otro resultado integral. No es muy usual, algunas empresas de contabilidad, contadores, el otro resultado integral no lo utilizan porque su cliente no lo comprende o no lo acepta. Sin embargo, la presentación técnica es esta. ¿Qué es lo que hacen entonces? Pues usan hacia el final del estado de resultados un concepto que dice otros ingresos o egresos o otros productos y otros gastos que no corresponden a la operación de la empresa. Es una forma diferente de comentar y presentar otros resultados integrales. La otra manera de presentarlo es, se presenta el estado de resultados como tal y se presenta un estado de otros resultados integrales. O sea, se presentan dos estados en este caso. Por lo regular, este último, por lo menos en nuestro caso, no es muy usual. Si vemos ya las diferencias, ya nos vamos a pymes. Pues las pymes no permiten o exigen que las diferencias de cambio acumuladas relacionadas con un negocio en el extranjero que hayan sido previamente reconocidas en otro resultado integral se reclasifiquen al patrimonio o a resultados como un ajuste de reclasificación, cuando estos pues ya se liquiden o se ejecute el negocio. O sea, las NIF, en este caso las pymes, pues no presentan este caso. En nuestros países, el concepto de pymes es un poco complicado, ¿no? Porque si hablamos de una pyme en los Estados Unidos y la relacionamos con una empresa de las nuestras, pues resulta que la nuestra es súper pyme,
que la pyme en los Estados Unidos es pequeña, pero la nuestra sigue siendo muy pequeña. Sin embargo, algunas empresas pues no se aplican a pymes, sino que a normas estándares. Entonces, si eso quieren seguir, deben de seguir una aplicación tal y cual lo indica la norma. En el caso de las pymes, pues debe de indicarse realmente que se lleva normas internacionales para pymes. Las NIF para pymes no tienen procedimientos específicos para una conversión, o por lo menos no tengo entendido que las hayan publicado últimamente. Ni lo que corresponde a una moneda funcional o a una economía hiperinflacionaria, a una moneda diferente. Si nos vamos a las NIC para entidades públicas, contiene una disposición transitoria adicional que permite a una entidad, al adoptar por primera vez las NIC-SP, anular las diferencias de conversión acumuladas existentes a la fecha en que se adoptan por primera vez las NIC, con base a la acumulación o el devengo. Esta disposición transitoria está adaptada de la NIF 1, que es la adopción por primera vez de las normas internacionales. O sea, si queremos entrar a mayor conocimiento de esto, podemos ir a conocer un poco más de la NIF 1. Y la NIF SP4 emplea en ciertos rangos una terminología diferente a la de la NIC 21. Y los ejemplos más significativos son los términos ingreso, igual de ingreso de actividades ordinarias, entidades económicas, estado de rendimiento financiero y activos netos de patrimonio. Y los términos equivalentes en la NIC son ingreso, grupo, estado de resultados integral, patrimonio. O sea, tiene sus diferencias en los tres tipos de normas. Si hay alguna duda, estamos a la orden. Siento mucho que haya sido tan teórico. Si hay interés, pues se puede ampliar y se puede desarrollar hacia conceptos prácticos y a ver ejercicios. Sin embargo, el tiempo y en atención al de todos ustedes, pues se hizo el intento de llevarlo a un resumen teórico, tratando de explicar en lo posible la parte que corresponde a lo práctico. Si hay alguna duda. Perfecto. Ramón, hay una pregunta de El Salvador que dice, no nos quedó claro las razones por las cuales una diferencia puede ir a resultados o también puede ir a patrimonio, que da lugar a las diferentes clasificaciones. Ok. Para hacerlo fácil, las variaciones que van a resultados son aquellas que van hay de dos tipos que van a resultados. Unas, las que son las del negocio, ¿cómo le podemos decir? El negocio de la empresa como tal, pues van al estado de resultados. Y las que corresponden a otras variaciones, como pueden ser inversiones, si ese no es su rol, va a otros resultados integrales, o sea, a la otra parte del estado de resultados o al otro estado de resultados, depende de lo que quieran usar. ¿Cuándo va a patrimonio? Básicamente cuando corresponde a una consolidación o a un manejo de integración de estados financieros entre compañías. Las variaciones por lo regular se van marcando hacia el área de patrimonio. Y se mantienen en hasta que se realicen de acuerdo a cada uno de los negocios de que se trate, ¿no? Y se llevan a resultados cuando son este tipo de consolidaciones hasta el momento en que sean realizadas. Por lo regular, si son integraciones, el llevar a resultados pues dependerá del primer caso. Si son transacciones, del rol de la empresa o si no lo son. O sea, en patrimonio se utiliza más que todo para cuando son consolidaciones. Y el otro, cuando son transacciones del día a día o operaciones normales de la compañía.
Gracias a la gente de El Salvador. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Además, también de El Salvador, además, al momento de realizar cálculos como revaluaciones o depreciaciones, es decir, cálculos repetitivos, ¿qué tasas de cambio se utilizan? Depende. Si hablan de cálculos repetitivos, pero si me hablan en sí de depreciaciones, me están hablando de propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo, tendríamos que ir a la norma relacionada. Sin embargo, en este caso, cuando son propiedades o bienes e inmuebles, van al costo histórico. Entonces, las depreciaciones se calculan al costo histórico. Ojo a esto, a las depreciaciones que se calculen a efecto de determinar el valor real del activo, no las que les marcan los diferentes administraciones tributarias, ¿verdad? Salvador, quedó claro. ¿Tienen alguna duda? Si hay algún caso, pues con mucho gusto estamos a la orden, pueden Que conectarse sí, que a muchísimas gracias. nosotros. Pueden conectarse a nosotros en cualquier momento y con gusto podamos platicar sobre este tema. Perfecto, pues nada, Ramón, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Como les decíamos al inicio, este video queda grabado y subido en la plataforma para que lo consulten y pues nada, cualquier cosa saben que tienen ahí a Ramón y a su equipo para preguntarles. Te mandan saludos, Ramón, David. Muchas gracias, igualmente. Que Saludos, David. muchísimas gracias y bueno, y saludos de parte de todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde. Que estén bien. Hasta luego.